Seguramente has oído hablar de los Nefilim, los gigantes devoradores de hombres descritos en la Biblia que vivieron antes del gran diluvio. Gigantes como el legendario Gilgamesh gobernaban ciudades enteras en el antiguo cercano oriente. El viejo mundo está lleno de estructuras monumentales que podrían acomodar seres de un tamaño y fuerzas enormes y probablemente fueron construidas por ellos. Sin mencionar las huellas de pies gigantes que todavía se pueden ver cerca de Mpuluzi, en Sudáfrica. En videos anteriores hemos hablado sobre las impresionantes construcciones de la isla polinesia de Nan Madol y los gigantes que Marco Polo describió en Zanzíbar, pero esto cubre solo una pequeña porción de toda la evidencia que tenemos que nos dice que alguna vez compartimos el mundo con gigantes. ¿Pero sabías que también había gigantes viviendo en América y mucho más cerca de nuestros tiempos? Tan cerca que incluso un presidente estadounidense conocía su existencia. Muchos exploradores y conquistadores escribieron sobre seres humanos enormes en sus diarios. Entonces, ¿cómo podrían estar todos equivocados? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué una institución respetada como el Smithsonian intentaría encubrir cualquier evidencia de su existencia? Todo esto y más lo descubriremos en este nuevo episodio de Orígenes Secretos. ¡Bienvenidos! La era de los descubrimientos de Europa comenzó en el siglo XV, después de que Colón pisara por primera vez las Antillas y Américo Vespucci descubriera que esta enorme tierra no era Asia, sino un nuevo continente, que fue nombrado América en su honor. Estos exploradores no fueron las primeras personas en poner un pie en el continente, como pronto descubrieron después de llegar. La gente había estado viviendo en América durante miles de años para ese momento, y ahora sabemos que habían sido visitados por varios pueblos antes de Colón, incluidos polinesios y vikingos. Este hecho es importante para lo que estamos a punto de descubrir y volveremos a él más adelante. Pero primero, hablemos de los encuentros inesperados que los exploradores europeos de los siglos XV y XVI tuvieron cuando llegaron a este nuevo mundo. El 20 de septiembre de 1519, Fernando de Magallanes zarpó del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en el norte de Andalucía. Su objetivo era finalmente lograr lo que Colón había comenzado casi 3 décadas antes: encontrar un paso a la India navegando hacia el oeste. Pero no podía imaginar en ese momento algunas de las cosas increíbles y aterradoras que él y su tripulación presenciarían en ese viaje. Desafortunadamente, la mayoría de esas historias murieron con los hombres que las vivieron. Él mismo perecería en combate antes de completar el viaje. De los 5 barcos que zarparon ese fatídico día en 1519, solo uno con 18 supervivientes logró circunnavegar con éxito el mundo y regresar a casa 3 años después. Marcados y aterrados, la mayoría de los hombres declinaron hablar sobre su experiencia. Pero uno de ellos, Antonio Pigafetta, había mantenido un diario donde describía en detalle la odisea, incluidos los extraños animales y personas que vio. Cuando navegaban hacia el sur, por la costa de lo que hoy es Argentina, Magallanes decidió desembarcar y esperar a que pasara el invierno. El Océano Atlántico Sur resultó ser un desafío difícil y los hombres tenían frío y hambre. No podían creer lo que veían cuando descubrieron que los habitantes de esa tierra fría y estéril no llevaban ropa en medio del duro invierno. Los primeros nativos que encontraron fueron amigables y alegres, pero no fueron los únicos en habitar la tierra. Poco después de desembarcar, la tripulación comenzó a encontrar extrañas y enormes huellas de pies en la arena y la tierra. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran a quién pertenecían estas extrañas huellas. Pigafetta recuerda su encuentro con un hombre 2 veces más alto que una persona normal. Escribió en su diario: un día de repente vimos a un hombre desnudo de estatura gigantesca en la orilla del puerto, bailando, cantando y arrojando polvo sobre su cabeza. El capitán Magallanes envió a uno de nuestros hombres al gigante para realizar las mismas acciones como señal de paz. Después de hacer eso, el hombre llevó al gigante de regreso a nuestro campamento. Cuando el gigante estaba en presencia de Magallanes, se maravilló mucho e hizo señas con un dedo levantado hacia arriba, creyendo que veníamos del cielo. Era tan alto que solo llegábamos hasta su cintura y estaba bien proporcionado.
Llamó a esta raza de gigantes patagones, literalmente con pies grandes. Y la tierra donde vivían se convirtió en Patagonia, que es el nombre que todavía tiene hoy. Desafortunadamente sus gigantescos habitantes ya no están. Sin conocer el diario de Pigafetta, un capellán de barco en la expedición de Francis Drake escribió en 1579 sobre el encuentro con enormes patagones. El capellán calculó su altura en 7.5 pies o 2.25 metros. 15 años después, un marinero inglés, Anthony Knivet, le mostraron en la misma área los cadáveres de hombres de 12 pies de altura o casi 4 metros. Alrededor de la misma época, otro inglés llamado William Adams luchó contra nativos extremadamente altos en Tierra del Fuego, más al sur desde la ubicación de los encuentros anteriores. El último avistamiento reportado de gigantes patagones ocurrió en 1766, cuando el comodoro inglés John Byron afirmó haber visto una tribu de nativos de 9 pies de altura, más de 2,5 metros, en Patagonia. Bastante sospechosamente, en ediciones posteriores de su libro original, las palabras fueron cambiadas para que los patagones ahora midieran 6 pies 6 pulgadas, o 1,98 metros, haciéndolos personas muy altas pero no gigantes. ¿Quién querría ocultar la existencia de estos gigantes? ¿Y por qué es un misterio para cualquiera? La verdad es que el relato de Byron fue el último de los gigantes patagones. Lo que les pasó es uno de los misterios más desconcertantes del mundo. Al mismo tiempo que Magallanes estaba en su viaje de circunnavegación, el navegante español Alonso Álvarez de Pineda emprendió una empresa menos ambiciosa, explorando el Golfo de México. Entre otros descubrimientos importantes, fue la primera persona en entender que Florida no era una isla, sino una península. Y también fue el primer europeo en ver el río Mississippi. Los primeros nativos que conoció llevaban joyas de oro puro, y esto despertó su interés en explorar la tierra junto al Golfo. Pero lo que encontró en lugar de oro fue mucho más espectacular. Mientras exploraba lo que hoy es Texas, se encontró con personas muy pequeñas a las que llamó pigmeos, mientras que otras tribus tenían un tamaño regular y otras aún más grandes. Su diario dice que alcanzaban, cito, 10 o 12 palmas de altura. Y aunque en ese momento había diferentes interpretaciones sobre cuánto realmente medía una palma, es un hecho que 11 palmas sumaban más de 3 metros de altura. Pineda quedó tan impresionado por estos gigantes que les puso nombre a un río, Río de las Palmas. En 1529, un cartógrafo llamado Diego Rivero lo etiquetó en uno de sus mapas como Río de Gigantes. Hoy se conoce como el Río Grande. Juzgando por todos estos relatos, los aborígenes americanos siempre fueron amigables y acogedores, siempre y cuando no los provocaras. Esto es exactamente lo que hizo Hernando de Soto, otro explorador español, en 1542, y pagó el precio máximo por ello. Durante su exploración de Florida, Alabama y Georgia, llegó a conocer la existencia de un importante jefe llamado Tuscaloosa. Pensando que este importante líder tendría muchas riquezas, De Soto llevó a su grupo al campamento de Tuscaloosa. Cuando lo llevaron ante el jefe, De Soto quedó asombrado. Aunque su gente tenía la misma altura que los españoles, Tuscaloosa era significativamente más grande, un gigante según los estándares de Soto. Pidió suministros, y el jefe acordó darle algunos, pero instruyó al español a que los fuera a buscar a su fortaleza no lejos de allí. El codicioso De Soto luego tomó a Tuscaloosa como rehén y lo obligó a liderar al ejército español hacia su fortaleza bajo amenaza de arma de fuego, con la intención de saquearla. Una vez allí, Tuscaloosa se liberó y ordenó a su gente atacar a los españoles. Los nativos mataron a la mayoría de ellos con arco y flecha y decapitaron los cadáveres. De Soto sobrevivió y luego contraatacó incendiando la fortaleza, pero de todos modos murió poco después debido a una fiebre. Después de la batalla, el ejército español registró las ruinas quemadas de la vieja fortaleza y encontraron a la mayoría de los nativos muertos. Entre los cadáveres quemados estaba el hijo de Tuscaloosa, pero el propio jefe nunca fue encontrado.
Hasta el día de hoy nadie puede afirmar qué pasó con el gigante jefe Tuscaloosa después de esa batalla. El conquistador español Hernán Cortés había sido más cauteloso cuando llegó a México en 1519. Se encontró el líder de un pequeño grupo de guerreros europeos, impotente contra los poderosos aztecas, una gran civilización demasiado avanzada para la época. Cortés hizo un tratado con los vecinos tlaxcaltecas, que eran amargos rivales de los aztecas. Los españoles vivieron en Tlaxcala durante varios meses y recibieron mujeres para casarse, comida para comer y muchas historias increíbles. Los lugareños afirmaban que los aztecas eran un rival poderoso porque estaban protegidos por seres sobrenaturales que creían que eran dioses. Pero los tlaxcaltecas eran guerreros fieros que lograron destruir una raza de gigantes que una vez vivió allí. Al principio, Cortés y su ejército se rieron de esto, pensando que era solo fantasía. Pero luego les mostraron a los españoles una gran cantidad de enormes huesos, los restos de esos gigantes. El cronista de la expedición, Bernardo Díaz del Castillo, escribió lo siguiente en su diario esa noche. Para mostrarnos qué tan grande había sido estos gigantes, nos trajeron el hueso de una pierna de uno de ellos, que era muy grueso, y de una altura de un hombre de tamaño ordinario, y ese era un hueso de la pierna desde la cadera hasta la rodilla. Me medí contra él, y era tan alto como yo, aunque soy de una altura razonable. Todos quedamos asombrados por la vista de estos huesos, y estábamos seguros de que debían haber gigantes en esta tierra. Y Cortés dijo que deberíamos enviar el hueso de la pierna a Castilla para que su majestad pudiera verlo, lo cual hicimos a través de los primeros agentes que fueron allí. Con la ayuda de los tlaxcaltecas, los poderosos asesinos de gigantes, Cortés pudo subyugar a los aztecas. Pero esas no fueron las únicas veces que los gigantes participaron en batallas. De hecho, muchas leyendas nativas americanas hablan de las espeluznantes batallas que libraron contra una antigua raza de gigantes humanoides. Eventualmente, los humanos ganaron y los gigantes fueron desterrados de sus tierras. Es interesante que casi siempre describieran a los gigantes como teniendo piel blanca y cabello rojo. Otras leyendas describen no una sino dos razas principales de gigantes, una con cabello y barba roja y la otra con cabello y barba negra. Las tribus de Chippewa, Sandusky y Tawa cuentan historias de una guerra muy antigua entre las dos razas, donde los gigantes de barba negra fueron finalmente exterminados. El jefe Tuscaloosa, cuyo nombre significa literalmente guerrero negro, puede haber sido uno de los últimos representantes de los gigantes de cabello negro. Los restos de estos gigantes se han encontrado por toda América del Norte en los últimos 200 años. En el condado de Ashtabula, Ohio, se encontró un sitio de entierro con un número de tumbas estimado entre 2 y 3,000 en 1800. No todos los individuos enterrados allí eran gigantes, pero aquellos que lo eran tenían una diferencia considerable en tamaño en comparación con los huesos humanos. El relato publicado en los periódicos de la época hablaba de cráneos con suficiente capacidad para admitir el cráneo de un hombre normal. Los esqueletos de estos gigantes se encontraron al excavar montículos de tierra. Estos montículos se encuentran por toda América del Norte, especialmente en las grandes llanuras y en los modernos estados de Mississippi, Tennessee, Illinois y Ohio. Es precisamente en Ohio donde se encuentra la gran serpiente Mount, un montículo de tierra antiguo de 3 pies de alto y 1,348 pies de largo, considerado uno de los sitios de montículos más fascinantes de América del Norte. Es famoso por el descubrimiento de esqueletos muy altos por el profesor de Harvard, Frederick Ward Putnam. El profesor Putnam fue un feroz defensor de la protección de dichos montículos en todo el país, la mayoría de los cuales nunca han sido excavados. Debajo de ellos yace la prueba inequívoca de gigantes antiguos perdidos en América. Una antigua leyenda de los nativos americanos dice que una vez que los gigantes de cabello rojo pudieron destruir la raza de gigantes de cabello negro, su próximo objetivo fue la raza humana. Pero nuestros antepasados estaban preparados y lucharon ferozmente hasta la muerte. Los indios Paiute, por ejemplo, tienen una historia sobre sus ancestros y los gigantes de cabello rojo. Estos gigantes eran conocidos como los Sitka, un nombre que literalmente significaba comedores de tules.
El tul es una planta similar a la hierba que crece en los pantanos y áreas húmedas de California y Nevada, donde vivían los paiutes. En otras ocasiones, los Sitka, por lo demás vegetarianos, recurrieron al canibalismo siempre que pudieran capturar a algún paiute desprevenido. Se informó que acosaban constantemente a los paiutes, obligándolos a vivir con miedo hasta que finalmente los diversos grupos paiute tuvieron suficiente y decidieron unirse para erradicar a los Sitka. Según la leyenda, atacaron de una vez y acorralaron a los gigantes, matando a muchos de ellos y obligando al resto a refugiarse en una cueva. Una vez que los Sitka restantes estaban en la cueva, el jefe paiute ordenó a su gente que apilara madera y maleza sobre la entrada y lanzara flechas encendidas desde la distancia, enterrando a los gigantes viciosos para siempre en esa cueva. Durante muchos años, los historiadores modernos han desestimado esta historia como mera leyenda popular, una fabricación de pueblos inferiores, a pesar de que Sarah Winnemucca, la hija del jefe paiute Winnemucca, mostró a dos antropólogos en la década de 1920 un mechón de cabello rojo que había sido transmitido de generación en generación. Este cabello rojo pertenecía a uno de los gigantes vencidos, pero aún así, los científicos no escucharían, hasta que se hizo un descubrimiento asombroso en una cueva remota de Nevada. La cueva Log Log se encuentra en la región del lago LaHontan, en el noroeste de Nevada. La cueva era bien conocida en el siglo XIX como un depósito de guano o excremento de murciélago que se utilizaba como fertilizante. En 1911, dos mineros fueron encargados de extraer el guano de la cueva. Pero a medida que excavaban más y más profundo en la cueva, comenzaron a surgir una variedad de extraños instrumentos y artefactos. Aún más profundo, la pareja encontró momias humanoides increíblemente bien conservadas, de un tamaño enorme. Tan bien conservadas que todavía tenían mechones de cabello rojo adheridos a sus cráneos. Más importante aún, aunque al principio no sabían la razón, los mineros de guano informaron que la entrada de la cueva estaba ennegrecida, mostrando signos de fuego intenso. Esto confirma la leyenda paiute. Los dos mineros notificaron a la Universidad de California sobre lo que habían encontrado y poco después comenzaron las excavaciones. Según los primeros informes de los excavadores, dentro de la cueva encontraron material textil, ollas y cuencos, piedras inscritas en un lenguaje extraño y desconocido, y momias de cabello rojo que medían entre 6 y 8 pies, o 1.8 a 2.4 metros. Se suponía que las momias más cortas pertenecían a gigantes juveniles. La mayoría de estos artefactos se exhiben actualmente en varios museos del área, pero las momias y huesos misteriosos parecen haber desaparecido en el aire. La Universidad de California informó que los excavadores nunca dejaron una lista completa de los esqueletos y materiales encontrados dentro de la cueva, pero eran arqueólogos profesionales, por lo que esto es muy improbable. Alguien debe haber ocultado la evidencia. Una segunda expedición a la cueva Lovelock se realizó en 1924, 12 años después de la primera. Extrañamente, una serie de hallazgos interesantes que los primeros excavadores habían pasado por alto surgieron en este momento, incluidas ondas, redes, sandalias, túnicas, cetáceos y objetos hechos de tule y con forma de patos. Estos señuelos de pato se usaban para cazar y atraer presas al lago, y según los excavadores eran de una calidad asombrosa. Los arqueólogos intentaron venderlos al Museo del Indio Americano y al Museo Americano de Historia Natural, pero no aceptaron estos objetos. Tampoco lo hizo el Instituto Smithsoniano. Terminaron en un pequeño museo en Arizona, donde cayeron en el olvido, y no fue hasta 1984 que fueron estudiados adecuadamente por la Universidad de Tucson. El Dr. A.J.T. Toole realizó la datación de los especímenes, que resultaron tener más de 2000 años de antigüedad, coincidiendo con la línea de tiempo proporcionada por la hija del jefe Winnemucca. Esta fue la confirmación definitiva de que la cueva Lovelock era el lugar de descanso final de los últimos gigantes Sitka que deambulaban por la Tierra. Más recientemente, han vuelto a surgir informes de hallazgos similares desde la época en que California y Nevada no eran parte de los Estados Unidos.
Antes de la Guerra México-Americana, en 1833, un grupo de soldados mexicanos estacionados en Lompoc, California, recibieron la orden de cavar un pozo para almacenar pólvora. Poco después de comenzar a cavar, se sorprendieron al encontrar una capa de grava cementada. Continuaron cavando, ahora con picos y con la ayuda de algunos indígenas locales, y lo que encontraron a continuación fue aún más asombroso. Los soldados desenterraron los huesos de lo que resultó ser un esqueleto humano, de 12 pies o 3.6 metros de altura. Increíblemente, la mandíbula del gigante tenía no una, sino 2 filas de dientes, y el individuo estaba rodeado de ofrendas funerarias. Estas incluían enormes hachas de piedra, cerámica gruesas y bloques de pórfido tallados con extraños jeroglíficos. Tan pronto como los indígenas locales vieron el esqueleto, entraron en pánico. Su jefe vino después al campamento mexicano, exigiendo que los restos fueran enterrados nuevamente en una ubicación desconocida, a lo que las autoridades mexicanas accedieron. Ahora toda el área es inaccesible, ya que está dentro de los terrenos de la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. También se han encontrado momias de gigantes antiguos con cabello rojo en otras partes de los Estados Unidos, junto con objetos de evidencia, una cultura antigua pero sofisticada. En 1940 se descubrió otra cueva que contenía momias de gigantes. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos logró encubrirlo y solo 60 años después pudimos enterarnos de su contenido y su edad aproximada. Sidney y Gregoria Wheeler, los arqueólogos que trabajaban para la División de Parques Estatales de Nevada, estaban explorando la llamada Cueva del Espíritu. Se sorprendieron al encontrar alrededor de 70 artefactos y 2 momias gigantes. Fueron enterrados allí a propósito, a juzgar por su envoltura cuidadosa y porque habían sido depositados sobre una estera tejida. Las momias pertenecían a un gigante masculino y a un gigante femenino. Ambas momias fueron transportadas a un museo cercano, pero para asombro de los descubridores, la mayoría de los periódicos se negaron a cubrir la historia. Las momias luego fueron olvidadas hasta 1996, cuando un antropólogo de la Universidad de California, Riverside, Irv Taylor, pensó que eran los especímenes perfectos para llevar a cabo un experimento de datación con el nuevo espectrómetro de masas de la universidad. Para su asombro, el aparato dio una fecha imposible de 10.000 años antes del presente, un tiempo en el que no se suponía que hubieran habitantes allí. Pero la máquina estaba bien calibrada y la datación era exacta. Justo cuando estaban a punto de hacer público este descubrimiento extraordinario, la Oficina de Administración de Tierras intervino para confiscar las momias con el pretexto de devolverlas a la tribu Paiute, a cuyos antepasados supuestamente pertenecían. Justo 6 años antes, en 1990, se promulgó la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativoamericanas. La ley obligaba a todas las agencias federales que poseían artículos culturales de nativos americanos, ya sean artefactos o restos humanos, a devolverlos a las tribus respectivas a pedido. Extrañamente, los primeros informes de Taylor sobre las momias revelaron que los individuos no estaban relacionados con la tribu Paiute, y de hecho parecían ser de origen caucásico. La forma del cráneo se amejaba a la de los pueblos nórdicos. Por esta razón, aún no está claro si los paiutes realmente los solicitaron de vuelta. En cualquier caso, las momias gigantes de la Cueva del Espíritu nunca se volvieron a ver. Pero si no eran nativos americanos, ¿de dónde vinieron todos estos gigantes blancos, pelirrojos y barbudos? ¿De dónde vinieron? La apariencia de estos gigantes puede explicar sus orígenes. ¿Recuerdas cuando dijimos que Colón no fue el primer europeo en llegar al continente americano? 500 años antes, una expedición vikinga liderada por el famoso capitán Leif Erikson desembarcó en un lugar al que llamaron Vinland, que ahora sabemos que era la costa de Terranova, en Canadá. Establecieron un asentamiento allí y exploraron los alrededores. Había llegado allí por casualidad, porque una tormenta lo desvió de su rumbo mientras se dirigía a Groenlandia. Algunas sagas no mencionan encuentros con seres humanos, solo que encontraron uvas silvestres, arces y trigo, que llevaron de regreso a Islandia en su camino de vuelta. Pero en otros relatos escritos se dice que la tripulación de Erikson se encontró con hombres parecidos a bestias, que describieron como horriblemente feos, peludos y con grandes ojos y negros.
Se decía que estos hombres peludos se alzaban entre ellos, a pesar de que la mayoría de los noruegos medían casi 7 pies de altura o más de 2 metros. En estas sagas islandesas, a estas criaturas se les llamaba Skelring, y la mayoría de la gente cree que este fue el origen de la leyenda de Bigfoot en América del Norte. Curiosamente, la mitología nórdica está llena de historias sobre gigantes en lucha. Los gigantes de la mitología nórdica eran antiguos y primitivos y existían antes que los seres humanos. Incluso se mezclaron con los humanos en algún momento. ¿Es esto lo que ocurrió cuando los vikingos pelirrojos y peludos, liderados por Leif Erikson, llegaron a América alrededor del año 1000? Esto explicaría por qué todos los miembros de la tribu Mandan de Dakota del Norte tienen el pelo rojo y los ojos azules hasta el día de hoy. También explicaría por qué las momias gigantes encontradas en Nevada y otros lugares tenían el pelo rojo. Pero el misterio de dónde provinieron los primeros gigantes aún no está explicado. Sin embargo, hay una teoría que está ganando lentamente más apoyo en las comunidades arqueológicas y paleontológicas, que tiene que ver con la migración de nuestros antepasados hacia cientos de miles de años. Según esta teoría, el mestizaje de los robustos pero compactos neandertales con los muy altos y delgados cromañones resultó en una raza de gigantes humanos que fácilmente podría haber cruzado el puente de Bering hacia América durante el tiempo del último periodo glacial, una edad de hielo que ocurrió aproximadamente hace 10.000 años. Eso dio a los gigantes americanos tiempo suficiente para establecerse en todo el continente americano, desde el sur de la Patagonia hasta el norte de Canadá. La evidencia de estos habitantes gigantes aún se ve en todo el continente, desde las cabezas colosales olmecas de México hasta la Serpent Mound en Ohio, hasta las enormes huellas en la Patagonia. Como hemos visto, la ausencia de gigantes reales de carne y hueso puede explicarse por las frecuentes guerras entre gigantes y humanos que ocurrieron a lo largo de la historia. Después de la muerte de los últimos Sitka a manos de los Paiutes en la cueva Lovelock, los avistamientos se volvieron más escasos y es bastante posible que el último gigante conocido fuera el jefe Tuscaloosa. Hubo un tiempo en que todos sabían que los gigantes existían. En septiembre de 1848, el futuro presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, visitó las cataratas del Niágara y se sintió tan abrumado por la emoción que escribió en su cuaderno lo siguiente: cuando Colón buscó por primera vez este continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés condujo a Israel a través del Mar Muerto, incluso cuando Adán salió de la mano de su Creador, entonces como ahora, el Niágara estaba rugiendo aquí. Los ojos de esa especie de gigantes extintos cuyos huesos llenan los montículos de América han contemplado el Niágara como los nuestros lo hacen ahora, contemporáneo con toda la raza humana y más antiguo que el primer hombre. El Niágara es tan fuerte y fresco hoy como hace 10.000 años. Nadie que leyera esto en ese momento se sorprendería de su mención a los gigantes, ya que todos sus contemporáneos estaban al tanto de los montículos de la tierra que existían en todo el país, que eran sitios de entierro para gigantes. Habían visto los huesos en cada museo de historia natural, incluido el Instituto Smithsonian en Washington, D.C. ¿Qué pasó con todos esos huesos? ¿Dónde está la evidencia? Los enormes huesos de la cueva Lovelock. Las sandalias que son el doble del tamaño de los zapatos modernos más grandes. Bueno, está claro que se ha hecho un enorme esfuerzo por ocultar o destruir esta evidencia. Lo que nos lleva al último tema del video de hoy. En su libro de 2013, el historiador investigador Richard J. Dewhurst descubrió el gigantesco y flagrante encubrimiento ideado por el Museo Smithsonian en los Estados Unidos para oscurecer la verdadera historia de América. Según él, después de la Guerra Civil en los Estados Unidos, el Museo Smithsonian comenzó a adoptar una política de excluir cualquier evidencia de influencia extranjera directa en las Américas antes de la llegada de Colón. Aparentemente, esto fue una solicitud del nuevo gobierno para lograr la paz en el país fracturado. Querían lograr una narrativa donde los estadounidenses fueran un pueblo étnicamente homogéneo, y esto no encajaba bien con relatos de gigantes pelirrojos y barbudos deambulando por ahí.
Otros creen que esto no tenía nada que ver con las diferencias étnicas, sino más bien con contrarrestar las afirmaciones de la Iglesia mormona de que las tribus perdidas de Israel se encontraban en América. La verdad es que cuando el mayor John Wesley Powell fue nombrado jefe del Smithsonian en los años entre 1879 y 1902, no se realizaron importantes estudios antropológicos dentro de su colección. En 1881, Powell designó a Cyrus Thomas como director de la División de Montículos del Este en el Instituto Smithsonian. Thomas fue un partidario conspicuo del aislacionismo, una teoría antropológica que proclama la evolución independiente de cada cultura. En su opinión, los nativos americanos nunca pudieron haber tenido contacto con otras culturas del mundo, y mucho menos con los noruegos o gigantes. Los antropólogos aislacionistas se oponían a los difusionistas, que generalmente rastreaban las raíces de diferentes pueblos hasta un ancestro común. Esta competencia fue feroz en los ambientes académicos de la época, lo que explica el interés del Smithsonian en ocultar restos y artefactos antiguos sospechosos. De hecho, hay múltiples afirmaciones de que objetos problemáticos, incluidos cientos de restos humanos gigantes, se perdieron o destruyeron en ese periodo. En 1895 se encontró una momia gigante que medía más de 8 pies de altura o 2,5 metros en San Diego. El Smithsonian estaba ansioso por conseguir el hallazgo y se apresuró a ofrecer la increíble cantidad de $500 estadounidenses, el equivalente a $14,000 hoy, para comprar la momia. Cuando se le preguntó en 1908 sobre su paradero, las autoridades simplemente afirmaron que habían realizado algunas pruebas y que la momia resultó ser un engaño, así que la destruyeron. En 1897, John Wesley Powell mencionó a un periodista que científicos que trabajaban con montículos del este de Iowa habían encontrado un esqueleto gigante de 7 pies o 2,5 metros. Cuando pidieron ver el asombroso hallazgo, Powell afirmó que desafortunadamente los huesos se habían desmoronado en polvo al ser expuestos al aire. Alrededor de la misma época, en 1886 y 1897, el New York Times informó sobre 2 descubrimientos separados de esqueletos gigantes similares a humanos en Georgia y Wisconsin. Las alturas informadas fueron de 14 y 9 pies, aproximadamente 4,2 y 2,7 metros respectivamente. Pero en ambas oportunidades el periódico permaneció sorprendentemente en silencio después de estas fantásticas revelaciones, como si se les impidiera publicar actualizaciones sobre este tema específico. Un destino similar sufrió una momia encontrada en Montículos Spiro, Oklahoma, en 1930. Los cazadores de tesoros que la encontraron sabían que habían dado en el clavo cuando, en medio de la Gran Depresión, el Smithsonian y otras instituciones de todo el mundo ofrecieron comprar todo su botín. Sin embargo, hoy en día, de los objetos desenterrados, incluyendo una olla llena hasta el borde de perlas, un cuerpo masculino de más de 7 pies de altura o 2 metros 10, que estaba enterrado con armadura metálica completa, se exhibe en ningún museo. Y para empeorar las cosas, supuestamente se utilizó dinamita para destruir la cámara funeraria donde se encontraba el gigante, aunque no está claro quién ordenó su destrucción. ¿Quién sabe qué antiguos secretos se perdieron para siempre gracias al prejuicio y la intolerancia de unas pocas personas? En este video, hemos examinado evidencia arqueológica, histórica y científica que prueba que los gigantes vivieron en el continente de América. Varios testigos los describieron por escrito, y sus descripciones son notablemente homogéneas a pesar de no conocerse entre sí. Se han descubierto huesos de gigantes en diferentes sitios de América, pero han sido perdidos o destruidos por personas que no quieren que la verdad salga a la luz. También hemos analizado teorías científicas que podrían explicar tanto el origen como las rutas migratorias de estos gigantes perdidos de América. La evidencia está ahí para que todos la vean. Si encontramos la verdad al respecto, es solo cuestión de mantener la mente abierta y seguir investigando todas las posibilidades. Si te gustó este video, seguramente te encantarán nuestros videos relacionados que aparecen en la pantalla en este momento. Pero antes de irte, déjanos un like y suscríbete. Mantén tu mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.